A partir de este momento, la felicidad del atardecer se convierte en un espacio donde vamos a hablar de pandemia, de adultos, de juventud, de pensamientos, de actitudes, de políticas públicas, de vocabularios, de gestión de calidad, de pymes, de políticas de género, con la licenciada en Sociología Marisa Acosta Niel. A partir de ahora, abiertamente. Yo me tendría que presentar, Carlitos, tendría que decir buenas tardes a la audiencia, a todos los que están por ahí. Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos haciendo la felicidad del atardecer. ¿No tenés retorno? Sí, pero me estás dejando sordo. Buenas tardes. Se ve que nunca trabajaste. Estaba medio fuerte el micrófono. Se ve que nunca trabajaste con Peraza, porque Peraza tiene muchos problemas. Uno que, por ejemplo, es hincha nacional. Pero aparte. Yo también, che. Me llevaría bárbaro, Peraza. Entonces tenés dos problemas. Y Peraza nos hace poner los auriculares al mango, porque a él le gusta trabajar así. Hay gente que se acostumbra a trabajar así, pero está. Bueno, muy buenas tardes, Marisa. Muy buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo anda? Muy bien, ando bien. Con frío, tengo frío. Ay, y tengo frío anteayer tengo frío. Vengo sufriendo el frío, quiero que se vaya el invierno. Sí. Carlito, nos quedan unos días todavía de frío, ¿no? Sí. Igual. Dicen que 2 por lo menos, sí. Hoy escuché en la mañana un programa de radio en Radio Sarandí que decía, se discutían sobre si había sido aguanieve o no había sido aguanieve, o el nombre de lo que había caído en Minas. Yo dije, bueno. Sí, ¿cómo era el nombre? No, era con G. Sí, rarísimo. Sí. Pero parece que era un tipo de nieve, era una modalidad. Era como una escarcha, vamos a decir, una ¿no? Escarcha, sí, un poquito más que la escarcha. Y que se derretía muy rápido, ¿no? Sí. O sea que... Pero bueno, igual hizo muchísimo frío. Y está haciendo muchísimo frío, para que no extrañemos el invierno cuando se vaya, claro. que estamos esperando. Pero aparte, Marisa, hacía tiempo que no se hacía este tipo de frío, ¿no? Sí, a mí me parece que hacía un lote sí. de inviernos que no hacían este sí. frío. Nosotros tuvimos, yo sentí, por lo menos todos sentimos, 2 olas fuertes este invierno de frío. Que creo que el año pasado fue bastante más amigable el invierno, o también recordar que estábamos todos en pandemia encerrados, fue cuando nos agarró bastante el encierro. Recién estábamos reabriendo y como que creo que capaz que estábamos más en casa. Ahora como estamos saliendo, creo que capaz que no sé, no tengo claro la meteorológica. Pero que hace frío. Hace frío y trajimos un tema serio. Un serio tema, dado que mañana 30 de julio es el día en realidad de combate, se le llama, contra la trata de personas. Es un tema muy delicado porque es una forma de esclavitud moderna, digamos, cuando alguien se siente capaz de traficar con personas en pleno siglo XXI. Y bueno, esto sigue ocurriendo y me pareció oportuno traerlo no solo para hablar de trata, que sí vamos a hablar, sino para hablar también de abuso y explotación sexual. Yo lo quiero llevar más a la trata, no solamente la trata que mañana es una fecha para recordar y para poner el tema sobre la mesa, y lo vamos a poner también en el caso de Paysandú. Tenemos una actividad prevista en Quebracho, con la alcaldesa, con el departamento de descentralización y con una invitada de lujo que es Andrea Tuana. Que me había dicho, bueno, vamos a estar en Quebracho, porque nos parece bastante emblemático hacerlo en el interior. Nos parece emblemático porque la trata de personas, que no es solamente con fines de explotación sexual, refiere también a la trata laboral, refiere a cualquier situación en la cual, contra su voluntad o a través del engaño, porque no siempre es contra su voluntad, no tiene, la nueva esclavitud o la esclavitud del siglo XXI se dice no tiene cadenas, es una esclavitud, dice, ¿por qué no se escapó? ¿Por qué? Bueno, muchas veces las cadenas son otras, son los engaños, son el miedo, son las pocas posibilidades, y la trata no siempre, cuando nosotros hablamos de trata o de tráfico de personas, pensamos en extranjeros, que también se da, obviamente. Lo vimos en aquella película que fue de un libro de María Urruzola, que se llamó El huevo y la serpiente, ¿se acuerda? Que después la película se llamó En la puta vida, creo que se llamaba la película, que hablaba de aquella muchacha que había sido llevada, de casos reales, ¿no?, a través del fútbol, en aquel momento muy conectado, a Europa,
con la ilusión de ser peluquera y de tener una vida mejor, y cuando llegó a Europa, que me acuerdo si era en España o en Italia, se le retenía el pasaporte y era explotada sexualmente. Exacto. Y bueno, era un caso clarísimo de trata con fines de explotación sexual. Después hay otros casos que cuando uno empieza a investigar sobre este tema que te preocupan mucho, que tienen que ver, por ejemplo, con el traslado de chiquilinas del interior, captadas en el interior profundo de nuestro país, hacia otros lugares, por ejemplo, hacia una zona turística, para ser explotadas sexualmente, a veces también con otro tipo de promesas, ¿no? Uh-huh. De otro tipo de trabajos, en el por ejemplo, que también se da en fiestas, etcétera. O cualquier situación en la cual las invitan a fiestas y las trasladan. Toda esa situación de traslado ya genera una situación que se denomina trata, ¿no? Trata de personas. Y bueno, por suerte en nuestro país hay una ley y eso está penado, pero es difícil a veces sobre todo que la trata se da a través de redes muy, muy bien armadas, redes muy camufladas con la explotación sexual y con la prostitución, que en nuestro país es legal. Entonces, aún más difícil de desentrañar, de explotar, de ver cuáles son estas situaciones en las cuales estamos frente a la trata de personas y cuando no. También existe la trata laboral, por eso decía la trata, hubo un caso sonado, capaz que se acuerdan hace unos años, de una persona boliviana que estaba en el servicio doméstico en la zona de Carrasco. Exacto. En una situación casi de esclavitud. Uh-huh. Pero hay otras situaciones que se dan en el país que tienen que ver con las zafras, con las comparsas muchas veces, en las cuales grupos de personas son trasladados, muchas veces en condiciones bastante poco inhumanas, que no es precariedad laboral, que es mucho más que precariedad laboral, y que bueno, que por suerte no son comunes en Uruguay. En Uruguay tenemos un Ministerio de Trabajo bastante activo y en general no son situaciones que se dan frecuentemente o que no son detectadas, pero se han dado y tenemos que estar alertas y tenemos que saber que esto no está bien y que, bueno, podamos denunciarlo. Esto que vos estás hablando, me parece buenísimo traerlo a la mesa porque estamos hablando del Uruguay, ¿no? Todas estas cosas pasan en el Uruguay, en mayor o menor medida, pero pasan en el Uruguay y está bueno que por ahí la gente que está del otro lado del micrófono, escuchando en la radio, también le vaya prestando un cacho de atención, ¿no? Sí. Acá nos preocupan varias cosas. Uruguay pasó de ser un lugar en el cual había pasaje, por decirlo así, o que había personas, mujeres y muchas veces menores de edad, que eran tratadas, digamos, que eran traficadas hacia otros países, o que pasaban por Uruguay las redes de tráfico, pero no estaban en nuestro país instaladas, a pasar a ser, según la investigación que Andrea Tuana coordinó y en la cual yo participé por acá, por la zona del norte, que se presentó en noviembre del año pasado en Paysandú. Esa investigación ya muestra que en Uruguay hay redes de trata. Ya están arraigados. Sí, y que ya ocurren cosas en este país, ¿no? En el cual hay captación, ¿no? Que la captación se le llama el momento en que los jóvenes, sobre todo cada vez más jóvenes, además son captadas a través de relaciones entre comillas amorosas, porque les llaman engatusamiento, que es el momento en el cual las captan a través de las redes sociales, a través de un montón de situaciones que se dan para que esa persona sea captada por la red, ¿no? La exposición, el nivel de fragilidad que ven en esa persona por la relación con sus vínculos amorosos, con sus vínculos afectivos, con su familia, con sus amigos, etcétera. Entonces tenemos que estar muy alerta porque eso ya está pasando. Pasan localidades, sobre todo en localidades chicas, hacia la capital, hacia las capitales, digamos, en primer lugar. Y en algunos lugares lo que se da, porque una de las cosas que hace la red de trata es romper los vínculos, romperlos del todo. Entonces esa persona es captada en su lugar, es trasladada a través de esta primera relación de engaño, que es esa relación amorosa con una persona que es bastante mayor en general que las jóvenes que son captadas. Esa relación no es real, es una relación
ficticia generada para generar este vínculo de sometimiento que después hace que todo lo demás se desarrolle, ¿no? Que pasa por situaciones muy extremas de violencia, por situaciones muy extremas de quebrar la voluntad, que se le llama así, ¿no? Hay momentos en los cuales el sometimiento, las violaciones sucesivas hacen que la persona deje de defenderse. Es una situación muy triste lo que hay atrás de la trata. Entonces, bueno, pero para que haya trata, para que haya prácticas de este tipo, también tiene que haber consumidores. Y ahí es donde me parece que hay que poner como un poquito el tema de la alerta, ¿no? Hoy justo pensando en todo esto, nosotros si legalizamos como país, que lo tenemos legalizado, el consumo humano, digamos, de un hombre, en este caso generalmente, sobre una mujer como de su cuerpo, incluso tradicionalmente la iniciación de los varones es a través de esta relación mercantilizada. Entonces, bueno, un poco cuestionarnos cuando formamos, cuando conversamos, cuando transferimos también este tipo de saberes, bueno, en qué estamos generando, ¿no? Claro. ¿Qué estamos generando? Y si estas prácticas tiene que haber un consumidor atrás de una explotación de este tipo. No estoy diciendo con esto que toda la prostitución sea explotación. Yo tengo mi opinión al respecto. Viste que hay gente que está a favor de la abolición y gente que no. Que considera que es el trabajo sexual es un trabajo. Y bueno, pero atrás de ese trabajo sexual, ponele, como decían los jóvenes hoy, hay situaciones que no son por la voluntad de la persona que ejerce la prostitución, sino que hay estas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas formas de violencia que están instaladas y que están realmente instaladas en nuestro país. Todo como que tiene también esto que vos recién nombraste, Marisa, ¿no? Hay un consumidor, ¿no? Ahora, viste que estaba de moda, justo hoy se resolvió, la jueza acaba de resolver que sí se podía estrenar la obra Muñecas de piel. Muñecas de papel. De piel. ¿De piel? De piel. Sí. Sí, o algo parecido. Que se estrena hoy en Sala Balso a raíz de la Operación Océano. Exacto. La Operación Océano no es una operación de trata. Ahí me gustaría aclarar dos conceptos, el de abuso sexual y el de explotación sexual, ¿no? Para que porque a veces confundimos todo y para que el oyente entienda de qué estamos hablando. Cuando yo hablo de abuso sexual, hablo de una situación de dominación, generalmente de una persona sobre otra, digamos, generalmente es un hombre sobre una mujer o sobre un niño. En realidad también está el abuso infantil, ¿no? Que en nuestro país lamentablemente tiene muchísimos casos, que tiene que ver con una medida de intimidación, de presión para cometer alguna acción que violenta a la persona o en este caso al menor o al adolescente por la fuerza o por cualquier otra circunstancia, dice la ley, que coercitiva para que realice ese acto sexual. Es abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia. La misma puede ser, por ejemplo, a través de en el caso del abuso no necesariamente hay retribución, no hay retribución. En realidad es sometimiento para realizar una acción de carácter sexual. Esta puede ser el abuso físico, sabemos lo que es, o otras acciones como por ejemplo las acciones relacionadas con la generación de pornografía infantil, con otro tipo de manifestaciones que también se consideran abuso y que son importantes detectar y alertar en el caso de que después vamos a hablar también al final de cómo podemos alertar si tenemos alguna sospecha, porque todos tenemos que ser parte de la solución, ¿no? Y en esto de los delitos sexuales, digamos, también me importaba dar un dato que es del 2019, el último que encontré, pero sin embargo es una cifra alarmante, que son 3.047 denuncias de delitos sexuales, de los cuales se tipifican más de 11 tipos de delitos sexuales, pero un promedio de 8 denuncias al día, ¿no? Y en el caso del abuso sexual, el 42% son casos de abuso sexual, ¿no? 1.301 denuncias de esas, o sea, un tercio de estas denuncias tienen que ver directamente con el abuso sexual y el abuso sexual de menores, niños, niñas y adolescentes, lo cual es gravísimo. Es un bruto número. Sí.
La verdad que es muy grave y en Paysandú especialmente nos alerta continuamente los casos de abuso, ¿no? Son cosas que están bastante arriba de la mesa. Estamos trabajando fuertemente desde la Comisión de Lucha contra la Violencia de acá de Paysandú, que es una comisión interinstitucional en la que participa desde ACE, el Instituto Nacional de las Mujeres, bueno, la Intendencia, todos los organismos que tienen alguna vinculación con MEPA también participa, para, bueno, promover acciones en este sentido. Y este año le hemos puesto el foco en el tema del abuso infantil, porque nos pareció que las prácticas abusivas están son bastante frecuentes en Paysandú, lamentablemente, y que nos pareció que había que generar algunos mecanismos, tanto a nivel de los sistemas que pueden detectar, como la escuela, el liceo, los sistemas de salud, que son lugares donde se detectan este tipo de cosas, o por lo menos tienen mayor acceso a identificar conductas que puedan estar asociadas y darme cuenta que esa conducta puede estar asociada a una situación de abuso, ¿no? Sí. Porque a veces no la identifico. Sin embargo, quería aclarar también lo otro. La explotación sexual es cuando hay retribución, alguna forma de retribución que no necesariamente tiene que ser en dinero, puede ser en obsequios, en propuestas de una vida mejor, en dar condiciones de vida mejor, lo cual es muy triste como humanos, ¿no? Que una persona se utilice a otra, en este caso un menor, o una niña, a un niño o a un adolescente, prometiéndole cosas que no puede lograr por su situación de pobreza, por su situación económica o muchas veces afectiva también, sí, aprovechándose de la situación afectiva en la cual esos niños, niñas y adolescentes están. Y bueno, este es el caso de la operación. El caso de la Operación Océano es un caso, fue paradigmático, porque además puso sobre la mesa muchas cosas. Una es que muchas de las involucradas no eran de clase baja, que es lo que nosotros normalmente en la cabeza tenemos, que la gente más pobre es la que es víctima de explotación. Sí. Y esto no es así, no siempre es así. La vulneración de los chiquilines, en este caso de las chiquilinas, son menores. No eran chiquilinas de clase baja, eran chiquilinas de clase media y algunas media para arriba, que en realidad tenían otro tipo de carencias. Obviamente que ahí hay falta de redes, hay problemas afectivos, hay problemas no resueltos familiares, sin duda. Hay situaciones de no contención que llevan a esta situación. Y se habló muchísimo de las víctimas, se habló de la sexualización de esas víctimas, de que se lo buscaban, de que tenían cierta apariencia, etcétera, incluso poniendo en tela de juicio su moral, digamos, sus prácticas sexuales, etcétera, cuando estamos hablando de adultos que consumían sexo y retribuían por sexo con chiquilinas menores de 18 años. O sea, cualquier situación de relación con una menor de 18 años es abuso. Y si hay retribución de algún tipo, es explotación sexual. Entonces eso es importante que quede claro. Nuestra ley establece igual las relaciones consensuadas a partir de los 14 años, pero no puede haber, por ejemplo, no puedo tener una relación con una chiquilina de 16 y yo tener más de 8 años que esa persona. Eso es importante saberlo, porque en ese caso habría abuso y si hay retribución de algún tipo, habría explotación. Eso hay que empezar a clarificar estas cosas. Claro. O sea, si yo digo, es el novio, porque eso es otra cosa que aparece muy frecuentemente cuando hablamos de estas cosas, es que se visualiza como bien que una chiquilina de 15 años tenga un novio de 30. Bueno, no, eso ya configura una situación de abuso, y si hay retribución de explotación, entonces es importante que abrir los ganchos, porque no hay una diferencia de edad sustantiva, aunque esa chica de 15 crea que está enamorada del muchacho de 30, ¿no? Y esa es la relación idílica. Hay 15 años ahí entre esa chiquilina que está en una etapa de la vida muy característica, en la cual está buscando algunas alternativas, y que si por situaciones de familiares o situaciones de redes, la contención la encuentra en ese adulto en quien confía, en quien cree tener una relación amorosa, bueno, ese adulto tiene que ser lo suficientemente responsable de saber que no es adecuada mantener una relación sexual con una chiquilina menor de edad en esas condiciones.
¿no? Entonces, La ley dice mayor de 8 años. Mayor de 8 años. Ajá. Y por más que se diga consensuado, Sí. no se habilita No, por exacto. más que se diga consensuado. Porque el consenso en los menores de edad también es relativo, ¿no? Esto los especialistas son bastante claros, ¿no? Que el consenso de una chiquilina de 16 años con un señor de 40 que dijo no sabía que era menor, Claro. como pasó en las operaciones Océano, cuando uno realmente visualiza la diferencia de edad abismal que había entre estas chiquilinas y los consumidores, digamos, de esa red que Océano puso arriba de la mesa, Eso, otra cosa que puso Océano arriba de la mesa fue que los consumidores son gente común y corriente, son profesores, son jueces, son no tienen unas características que uno asocia con el proxeneta tradicional o con una situación del bajo mundo del AMPA, ¿no? El consumidor que está muchas veces detrás de estas situaciones es un señor común y corriente que tiene su vida y la otra vida, digamos, es el consumo de este tipo de mercantilización, digamos, del cuerpo de adolescentes y jóvenes, ¿no? Atrás de esto está todo aquello que hablamos de las formas en que nos crían, por eso digo que también con la iniciación sexual de los varones, de lo que fomentamos en los varones, ¿no? Y de lo que fomentamos a las chiquilinas también en el tema de los parámetros de belleza, la idealización, la búsqueda de la aprobación, que muchas veces son elementos que están atrás de situaciones de explotación. Exacto. Marisa, un temón esto, ¿no? No sé si no vamos a tener que seguir otra. Podemos seguir en otras, porque hay caracterizaciones que podemos conversar después un poco más. Lo que no quiero terminar o sea, que nos vayamos sin pasar algunos datos. No, y aparte, ¿le pediste el tema a Carlito para irnos? Sí, claro. No se lo pedí. Yo se lo pedí. Te lo pedí a vos. Pero bueno, no, quiero pasar, porque cuando uno tiene dudas, por ejemplo, o situaciones de abuso, por ejemplo, de abuso sexual, no solo de abuso sexual, de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, tenemos una línea que se llama la línea azul, que es de INAU, que es el 0800 50 50, está de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados y domingos de 9 a 19. A ese es un número de teléfono, uno puede hacer una denuncia sin manifestar quién es, o sea, dando los datos, o sea, con total el anonimato. En general, todas estas líneas permiten los llamados en anonimato, ¿no? En situaciones de emergencia que uno ve riesgo de vida, obviamente que está el 911, igual que la violencia de género. El 911 siempre funciona en casos de situaciones de violencia. Pero si yo tengo una sospecha con una vecina, un vecino, una situación que no me cierra del todo, este número nos permite activar la medida de especialización. Va a ir un equipo, el INAU activa sus mecanismos para identificar si esta situación es efectivamente una situación de abuso o de explotación o de trata incluso, o no. Entonces, está bueno, y aparte está bueno tenerlo presente porque después, si pasa algo, es muy común decir, ay, yo lo veía esto. Sí, entonces no hay que ser cómplice, porque el silencio es el principal perpetuador de estas situaciones, ¿no? Entonces, frente a situaciones que no cierran, es preferible dar la alerta para que la gente competente en estos casos pueda identificar. En el caso de la violencia de género más generalizado, el 0800 4141 es el número, el número o asterisco 4141, en el caso de un celular está 24/7, ahora actualmente activo, ¿no? Es un número que se puede llamar. Y en casos específicos en los cuales yo identifico trata de algún tipo, trata con fines de explotación sexual o trata laboral, yo puedo llamar al 0800 7272, que es un número más específico para el tema trata. Pero lo importante acá es estar la alerta, frente a situaciones raras, identificar. Y bueno, nosotros vamos desde la Intendencia también a trabajar mucho con los hoteles, con las situaciones en las cuales se pueden presentar situaciones que generan duda, y bueno, para que seamos libres de violencia realmente, dar herramientas, porque a veces yo necesito tener herramientas para ver de qué manera. No es mi trabajo intervenir en esas situaciones, pero sí alertar a otros que están especializados para intervenir y ver si la situación realmente es una situación de abuso, de explotación o de trata, o de todos juntos. Y bueno,
y hacer algo al respecto. Hay números y cifras que son muy impresionantes para este paisito, ¿no? Sobre todo cuando se habla de esto. Y me parece muy bueno, Marisa, bueno, primero traerlo hoy arriba de la mesa, y me parece que tenemos que seguir hincándole al diente a algún que otro jueves también para alertar sobre todo, y para dar nosotros desde acá también herramientas para que la gente por ahí al ver o al escuchar también tenga la posibilidad de comunicarse y decir lo que está pasando. Bien, perfecto. Sí, ahí podemos hablar además, capaz que en otra oportunidad, de algunos casos concretos para que uno tenga algún elemento, ¿no? Uh-huh. De cuando dice, sobre todo en el caso de los niños, los relatos, etcétera, que generalmente son importantes de tener en cuenta, y algunas cosas nos deberían llamar la atención y podemos abrir los ojos, ¿no? Un poco abrir los ganchos, como dicen los propios chiquilines, con lo que está pasando. Pero todos nosotros tenemos algo que hacer en este tema, en los distintos ámbitos que frecuentamos, y bueno, ojalá que seamos promotores de derechos en este caso y hagamos que tengamos un mundo mejor, porque la verdad que estas cosas son tristes. Y un día para pensar mañana. Un día para pensar. Un día para pensar y trabajar mucho en el caso nuestro. Y no te va a gustar, nos dice esto antes de irnos a la tanda. Gracias, Marisa. Bueno, gracias a ustedes. Hasta el jueves. Gracias.